Muy buenas, muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que usted esté. Tenemos hoy un honor muy grande el tener una entrevista de Ciencias Sagradas. Soy el director del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas y hoy tenemos una personalidad en nuestro estudio, al arquitecto precisamente Farid Barbosa Ojeda, que tiene una amplia experiencia en el conocimiento de lo sagrado y en particular de la geometría sagrada. Hoy vamos a abordar un tema de un taller que nos va a impartir en Ciencias Sagradas. Y yo empezaría con una pregunta importante. Una frase que me caló mucho a mí cuando la leí en un libro. Dice, Dios creó los números y el hombre todo lo demás. De Leopold Kroneck, un gran matemático del siglo XIX. Empiezo por ahí. ¿Usted qué piensa de eso? Muy buenas tardes a todos. Un saludo, muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Sí, efectivamente, el inicio de todo es el número. El inicio de todo empieza por la manifestación de la nada, y la nada que agrupa el todo es un número. De la nada, la manifestación es otro número. Y desde la manifestación, la multiplicación. Y efectivamente, el origen de todo son las matemáticas, vistas desde ese punto de vista. Y el hombre es el creador, es el sintetizador de todo lo demás. Le permite a Dios darse cuenta de la magnitud de su propia creación. En ese sentido, el hombre es co-creador de la creación y modificador de la creación, porque es a través del hombre que Dios se da cuenta de todo lo que él ha hecho. Pero no es solo eso. Claro. Muy interesante en realidad, pero quiero hacerte otra pregunta para ir concretando este tema tan interesante. Adelante. ¿Qué es la geometría y por qué es sagrada? ¿Qué acaso no es todo sagrado? Excelente pregunta. La geometría, geos, metros, nos habla de medidas, nos habla de proporciones. La geometría es, pues, la manera en la que se manifiesta la creación. Porque en el momento en que podemos percibir la creación es el momento en el que podemos percibir la forma. Y la forma, la que sea, es geometría. Así que la geometría es el principio de explicación de lo que es Dios. Y es sagrada precisamente porque cuando nosotros le damos el enfoque de entender la creación y empezamos a utilizarla para reproducir la creación, entonces en ese momento podemos darnos cuenta de que es un acto sagrado, es un acto que conecta con Dios. Y por eso la geometría es sagrada. Se puede utilizar de manera mundana, como casi todo, se puede utilizar de manera profana. De hecho, en la escuela, en las universidades, en la mayor parte, solo nos dedicamos a trabajar con la superficie de la geometría, pero no entramos a la profundidad. Entrar a la profundidad, ese es el terreno de lo sagrado. Básicamente de eso, del terreno de lo sagrado, es de lo que vamos a platicar en este taller que próximamente daré. Muy interesante. Una pregunta más. Si Dios ordena todo en el universo a través de la geometría, y no solo en el universo, en todos los reinos, en todo lo creado, Así es. ¿cómo es que ordena eso Dios? Dios básicamente son leyes.
Las leyes tienen manifestaciones. Esas manifestaciones se ven en la forma, se ven en la proporción, se ven en la escala, y todo eso son números. Es un código de números, es una secuencia de números, es un ADN de números. Ahí es donde se manifiesta Dios en la geometría. Miren, por ponerles solamente un ejemplo. Si yo veo la palma de mi mano y tomo la medida que hay en la palma de mi mano, voy a observar que este segmento tiene una proporción con respecto al resto de los dedos. Y que esta proporción es la misma que hay de aquí a mi codo. Esta misma proporción, pero en diferente escala, es la proporción que tengo en mi palma de la mano. Esta misma proporción llevada al infinito es la proporción que tienen las galaxias. Exactamente la misma. Es decir, pareciera que las cosas fueron creadas al azar, que las cosas se dieron de manera fortuita, pero todo lo que hay en la naturaleza, todo, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, todo sigue un código, todo sigue un orden, todo sigue el proceso divino. Cuando el ser humano quiere conectar con lo divino, una de las herramientas de conexión es esa misma proporción. Y entonces podemos reproducir a escala humana lo que está en los procesos incognoscibles, en los procesos divinos, tanto en lo macro como en lo micro. No supe si te contesté la pregunta. Sí, desde luego que sí. Y veo que entonces todo es número, todo es geometría. Y yo me hago una pregunta y te la hago a ti como experto en este tema. ¿Son los números los que llevan a la forma o es la forma lo que construyen los números? Es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el número o la forma y el número? Yo te puedo decir que si lo estudiamos, lo vamos a encontrar íntimamente ligados. El número y la forma son uno, nada más que son diferentes manifestaciones de lo mismo. Quiere decir Están que es otra entrelazadas. dimensión. La forma es una dimensión diferente del número. Sí, el número es intangible, la forma es tangible. La expresión formal del número es la geometría. La expresión formal del número es la forma. Ahí es donde podemos encontrar el número. El número es una especie de clave. Es como la música cuando está escrita y la forma es la música cuando es sonido. Son Entonces dos lenguajes. Entonces quiere decir que el número está compactado, es una fórmula, es una ley, un principio, y en la geometría se expresa y se manifiesta en su diversidad. Sí, el número es el ADN de la forma, el número es el ADN de la geometría. El número es todo lo que no podemos ver y la forma es la expresión de ese número, lo que sí podemos ver. Y ahí se entrelaza mucho la numerología con la geometría. Lo vamos a poder estudiar a profundidad ahora que estemos acá en el taller, se los aseguro, lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero hay una gran interacción, una gran conexión entre el número y la forma. Son uno prácticamente. Muy bien, muy interesante. Una pregunta que siempre me ha hecho y que estoy seguro que tú me la puedes contestar porque has vivido prácticamente toda tu vida y tu vida profesional involucrado en las formas y en los espacios. Sí, así es. Como arquitecto y como artista, como estudiante de lo sagrado, hay una incógnita muy grande que yo me he planteado y yo sé que tú la puedes contestar en este momento y la vas a explicar a detalle en nuestro taller. El 1 y el 2 tienen una forma porque el 3 es el triángulo Sí. y el 4 es el cuadrado. Yo Ya siempre me caray. he hecho esa pregunta. ¿Qué Sí. opinas tú de eso? Vamos a empezar a descobijar el taller entonces, pero sí tienen forma. Mi pregunta es si tienen forma. Sí Si la tienen. puedes decir, dínosla. Si no, no la guardas para el taller. Podemos empezar, mira, ya que vamos a hablar de geometría sagrada, podemos empezar por lo sagrado. Casi todas las tradiciones, casi todas nos hablan de un principio, y en ese principio solo había el verbo. Y el verbo no tiene forma.
El verbo puede ser una vibración, es un algo. En la tradición alquímica, por ejemplo, en la tradición hermética árabe, a ese verbo se le llama Mar de Nun, es el gran océano primordial, es la nada. Y ese sí no tiene forma. La nada no tiene forma, pero Dios se manifiesta en el uno, la primera gran manifestación. Y esa primera gran manifestación es el centro de todo lo demás. Y siempre todo regresa a la unidad. El maestro de la Ferrier plantea que el 1, el 2 y el 3 no son números. ¿Tú qué piensas? Son referencias. El 1, el 2 y el 3 son el principio de todo. Por eso, Pitágoras relacionaba a Dios con la Trinidad. Es un punto que vamos a tratar en el taller. Porque el triángulo es la primera figura geométrica que se obtiene. No hay otra antes del triángulo. El triángulo es la primera figura geométrica. Pero para llegar al triángulo necesitamos el 1 y el 2. Si no tenemos el 1 y el 2, no podemos llegar al 3. Entonces, son creadores. En ese sentido, creo que planteaba el maestro de la Ferrier esta idea de que no son números, sino son creadores de números. Son el principio de la generación de todos los números. Sin el 1 y el 2 no hay creación. Y por eso Dios manifestado se manifiesta con el triángulo, que es la primera figura geométrica. Y eso lo podemos ver también en todas las tradiciones. Todos tienen su Trinidad, todos tienen su triángulo como principio manifestador de lo divino. Y ese triángulo en cada uno de los vértices, ¿no? Muy interesante tu planteamiento. Yo sé que nos vas a dar una cátedra completa sobre esto, cómo se transforma, cómo pasa el puente entre el número y la forma geométrica. Pero quiero hacerte algo más concreto, una pregunta más concreta. ¿Cómo se aplica la geometría sagrada en el arte? Wow. Quiero compartirles, que creo que ya muchos lo saben, pero quiero compartirles que absolutamente todo lo que se convierte en arte, tiene una narrativa implícita. Nosotros podemos ver la literatura o podemos ver la poesía y en esa va a quedar plasmada de manera tácita cuál es la narrativa del poeta, porque es hablada. Cuando entramos en la música, por ejemplo, y oímos las 4 estaciones de Vivaldi, creo que nos queda muy claro que a través de los sonidos están transmitiendo un mensaje y nos están llenando de imágenes a través de los sonidos. Cuando nosotros vemos una pintura, cuando nosotros vemos una escultura, cuando vemos una obra arquitectónica, nuestro lenguaje es diferente. Ya no son palabras, son sombras, son luces, son claros y oscuros, son proporciones, son vacíos y son llenos, pero están contando una historia. La narrativa de esa historia, tanto en la pintura como en la escultura, como en la arquitectura, la narrativa de esa historia es la geometría. El hilo conductor de la narrativa es la geometría. Particularmente la arquitectura tiene más trascendencia que la albañilería. Hacer albañilería prácticamente la puede hacer cualquiera, pero hacer arquitectura no, porque hacer arquitectura va a implicar que aquello esté cargado de símbolos y que esos símbolos estén cargados de energía. También la pintura, también la escultura. Esa energía, esa es la que conecta con lo divino. Esa conexión, esa es la que nos lleva a lo sagrado. Esa es la geometría. Muy interesante. Ahorita que hablas de lo sagrado, te tengo esta última pregunta. ¿Qué tiene que ver entonces? ¿De qué manera se aplica la geometría a lo sagrado precisamente y en los procesos espirituales? ¿De qué me puede servir a mí estudiar geometría sagrada ahora para mi desarrollo espiritual? Y con esta terminamos. Muy bien. Bueno, es que como las cosas que vienen de lo macro a lo micro, de lo infinito hacia nosotros, las podemos transmitir a través de la geometría, yo también puedo lograr la conexión de lo infinito, de lo micro hacia lo infinito, de lo personal hacia lo universal a través de la misma geometría. Es decir, el lenguaje es de ida y vuelta. Así como yo tomo ese lenguaje y trato de reproducir en lo humano
las características de lo divino, de tal manera que esto humano produzca lo divino. De la misma manera yo puedo intentar conectar desde aquí hacia allá y hacer esa conexión, hacer esa representación del cáliz y la espada, del triángulo de la pirámide que desciende con la pirámide que asciende, ¿no? Representada por el sello de Salomón. Bueno, me voy a atrever a hacerte otra pregunta más, Por porque favor. hablaste de la pirámide. Sí. Y sabemos, tengo entendido, porque yo soy también pintor y he estudiado las formas generan una energía determinada. ¿Cómo funciona, ya para cerrar este tema, la fuerza de una pirámide? Una pirámide es un... Geométricamente hablando. Sí, geométricamente hablando, una pirámide es un centro magnético. La pirámide tiene proporciones tales que establece un centro preciso. La pirámide genera un punto de convergencia de todas las aristas. Y energéticamente, ese punto es un captador de energía. Eso lo sabían los antiguos. De hecho, si ustedes visitan las pirámides de Keops, verán que en ese punto de captación, en ese es donde está la cámara. La cámara no está abajo ni está arriba, está en ese centro. Porque ese centro es el punto energético de toda la pirámide. Todas las figuras geométricas, todas sin excepción, son magnéticas, pero atraen diferente tipo de magnetismo. El de la pirámide es una energía que apunta hacia el alto, entonces es una energía muy espiritual. Por eso la pirámide como tal estaba muy ligada al elemento fuego, a lo espiritual, a la espira. Lo vamos a platicar después, con más calma, desde luego. Definitivamente, creo que con esta pregunta cerramos un poco este diálogo pequeño para que tengan una idea de qué va a tratar tu taller. ¿Cuándo es tu taller? ¿Y cuál es tu invitación a toda la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, yo les hago la invitación para que nos acompañen en este taller que se llama La Geometría Sagrada del Lenguaje de Dios. Vamos a tener este taller el próximo 24 de agosto a las 7:30 de la noche, tiempo del Centro de México, GMT-6. Y pues mi invitación es a que me acompañen. Les aseguro que vamos a tener un diálogo muy ameno. Vamos a tratar de profundizar lo más posible en la noción de lo que es la geometría sagrada, cómo la utilizaron desde la antigüedad, cómo nos ayudó a evolucionar, cómo nos puede seguir ayudando, cómo nos puede seguir dando sentido a nuestras vidas, cuál era el sentido de ser arquitectos. Todo eso podemos verlo en el taller. Están ustedes cordialmente invitados. Ojalá que me acompañen, no me vayan a dejar solo. Ahí los espero. No se la pueden perder, definitivamente. Tenemos un expositor de lujo. Alguien que vive la geometría sagrada todos los días. ¿O no? No es así. Así no es. Estoy exagerando. Como arquitecto de profesión, como estudioso de lo sagrado y de la alquimia y de otras cosas más, de yoga y demás, pues tienen que estar con él. Tienen que recibir esa experiencia que él ha logrado a través de sus estudios, de sus logros también como profesionista y como ser humano. No te lo puedes perder. Te esperamos entonces el 24 de agosto. Apúntalo, agéndalo. Te esperamos. Tenemos una cita importante de Ciencias Sagradas contigo. Por favor, no falte. Gracias, Farid, por esta pequeña entrevista que esperamos les dé una idea a todos lo importante que es la geometría sagrada. Es un placer para mí, Rubén. Gracias por la invitación. Ojalá que los pueda ver el próximo 24 de agosto. Ahí los espero. Vamos a tratar de que sea lo más agradable posible y lo más instructivo posible este taller. Muchas gracias nuevamente, Rubén. Gracias a los que nos escuchan y los espero el 24 de agosto. Muchas gracias a nombre de Ciencias Sagradas.